El último tipo de pregunta que vamos a ver de los cuestionarios es elige la palabra perdida. Como siempre, ustedes van a agregar una nueva pregunta que está arriba o está abajo, lo pueden elegir. Van a la opción de elige palabra perdida y presionan apretar. Lo que hace este tipo de preguntas es colocar dentro de un texto una lista desplegable donde aparecen distintas opciones que el usuario tiene que elegir. Vamos a ver cómo se configuran. Entonces, yo tengo la pregunta ya armada. Como siempre, tenemos el nombre de la pregunta. El nombre de la pregunta está asociado al banco de preguntas, como les dije en cada caso. Luego, el enunciado de la pregunta. El ejemplo dice, seleccione la palabra correcta según corresponda. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Fíjense que triángulo rectángulo, hipotenusa y catetos son las opciones que hemos configurado en las opciones posibles. Catetos, que es la opción 1, ¿sí? Triángulo rectángulo es la opción 2 e hipotenusa es la opción 3. Entonces, estas palabras que van a ser reemplazadas en el texto hay que colocarlas entre corchetes para saber cuál es la palabra que tiene que ir en ese lugar. Entonces, la 2 sería la opción 2, triángulo rectángulo. La 3 sería la opción 3, hipotenusa. Y la última sería la opción 1, que es catetos. En este tipo de respuestas inclusive podría tener varios grupos. Supónganse que ustedes quisieran hacer una pregunta con un poco más de dificultad. Entonces quisieran poner 3 palabras más adicionales. Podrían poner a lo mejor ángulo, superficie y perímetro, que sean 3 palabras más que van a figurar acá en las opciones, ángulo, superficie y perímetro, y que esto forme parte de un segundo grupo en vez de un primer grupo. De esa manera, el usuario o el alumno va a tener 3 palabras en el primer grupo y 3 palabras en el segundo y tendrá que elegir. Nosotros hemos puesto un único grupo, por lo tanto no vamos a necesitar palabras que no correspondan al ejemplo, ¿sí? Una vez que configuramos la pregunta, también le asignamos un puntaje. Podemos agregar más opciones de respuesta si fuera necesario. También permite múltiples intentos. Guardamos y regresamos al curso. Y vamos a tener la palabra en la pregunta configurada. Lo que deberíamos revisar una vez terminado de armar el cuestionario es que los puntajes coincidan con el número 10. Fíjense que si yo edito este lugar y pongo un 2, presionando Enter, acepto el nuevo número, el total de la calificación se va a 11. Me he pasado a 11. El 100% de este cuestionario es 11 ahora que cambié el puntaje. Lo voy a volver a cambiar, lo voy a dejar en 1 para que no haya problema. Una vez armado el cuestionario, lo que debemos hacer es chequear que funcione correctamente, es decir, ejecutarlo para ver si las respuestas son las adecuadas, si las opciones están bien configuradas con sus puntajes y demás. Y lo ideal sería que se lo den a probar a algún otro profesor. No se preocupen por el resultado o por equivocarse a propósito para ver si realmente les marca como incorrectas las respuestas y demás, porque esas respuestas no van al libro de calificaciones. Solamente los intentos del alumno van al libro de calificaciones. En el último video veremos cómo calificar las preguntas abiertas como el ensayo para que ustedes puedan calificar manualmente esa pregunta y que finalmente el cuestionario tenga la calificación final. Otra cosa importante que recalco, que agrego, es que si necesitaran ingresar en algún lugar, por ejemplo, un texto, porque las preguntas que vienen a continuación tienen que ver, por ejemplo, con un caso testigo del cual van a hacer varias preguntas, podrían agregar una pregunta que en realidad no tiene respuesta, sino que se llama descripción,
Ese tipo de preguntas lo que permite es que ustedes puedan insertar texto en cualquier parte del cuestionario. Yo lo voy a hacer para que ustedes vean. Por ejemplo, esta va a ser la pregunta 11 y el enunciado va a ser solamente el texto. Por ejemplo, a partir de este momento comenzamos a desarrollar la segunda parte del examen. ¿Sí? Entonces, este texto le va a figurar al alumno en el lugar donde yo lo coloque. Guardo. Fíjense que ahora quedó la descripción al último, pero yo podría correrla, por ejemplo, para que esté entre la pregunta 5 y 6. En ese lugar, fíjense que esta no tiene puntaje porque es nada más que es un texto orientativo, explicativo o necesario para continuar con el resto de las preguntas. Bueno, con esto hemos terminado la unidad de cuestionarios y a partir de ahora ustedes tendrán que realizar la práctica. Muchas gracias.